Vamos a continuar ahora con el tema de anomalías cromosómicas. El tema de anomalías cromosómicas es concreto. Esta es una introducción para embriología. Claro que el tema de anomalías cromosómicas puede ser extremadamente amplio, como lo verán conmigo también más adelante en la materia de genética. Pero por lo pronto vamos a abarcar lo fundamental, lo que necesitas conocer desde tu primer semestre de medicina sobre anomalías cromosómicas. Lo primero es entender que generalmente están asociadas a una falla, a un error en la meiosis. ¿Recuerdan todo este asunto de los entrecruzamientos y luego las desprendidas y reparto de material genético curioso de la meiosis? Diferente, raro. Bueno, eso pues tiene cierta probabilidad de errores, y los errores en la meiosis es lo que hace que, como jugaste con los cromosomas, tengas anomalías cromosómicas. Pueden ser alteraciones o anomalías numéricas o estructurales. Como lo indica el nombre, la anomalía numérica es un error en el valor de cromosomas que tengas. Puede ser que ya no son 23, ya no son 46, ya se altera el número de cromosomas. O puede ser que tengas una anomalía estructural, en la cual tienes ese número correcto de cromosomas, pero está uno roto, intercambiado con un pedazo que no le correspondía, en forma de anillo, etc. Para embriología y empezar a entender como los conceptos esenciales, tenemos que dominar las numéricas y entender los fundamentos de las estructurales. Es más común de lo que pareciera estas anomalías cromosómicas por la cantidad de divisiones celulares que existen, pero son muy difícil o muy escasos los casos que son compatibles con la vida. Muy particulares situaciones son compatibles con la vida. Esto explica que la mayoría de los casos en los que se presentan anomalías cromosómicas ni siquiera llegan a nacer, se abortan. Mira esta estadística. Aproximadamente el 50% de las concepciones que se tienen, los embarazos que se generan, terminan en aborto espontáneo. La mitad de todos los embarazos se abortan y ni cuenta se dio a la gente. Tal vez, se me retrasó una semana o algo. Pudo ser un embarazo que se abortó. Es lo más común. De estos, 50%, si los logras detectar, como cuando están al pendiente, ¿qué pasó ahí? Atraparon o obtuvieron el producto que se abortó y lo analizaron. Y se dieron cuenta de que en el 50% de estos casos hay anomalías cromosómicas. Ok, anomalías cromosómicas que pueden ser, dijimos, numéricas o estructurales. Ahora bien, vamos a hacer una repasada por las imágenes para que veas de qué se va a tratar esto. Las anomalías numéricas van a consistir precisamente en que el número de cromosomas esté alterado. Es lo que voy a retomar en un instante para verlo bien a fondo. Y vamos a ver el origen. Mientras que las estructurales van a ser aquellas en las que tenemos alteración en la forma de los cromosomas. ¿Ok? Abarcaremos los conceptos generales. Sin prisa y con toda calma. Hay que entender que las anomalías cromosómicas numéricas son las más importantes, son las más abundantes. Y dentro de las anomalías numéricas, además hay subdivisión. Mira, tal vez ahí me fui muy lejos. Tal vez sí, me voy muy lejos. Pero alcanzas a ver, numérico, la letra A. En azul, aneuploidía. Y abajo en azul, letra B, euploidía. ¿Sí lo ven? Voy a ir haciendo un acercamiento. Ahí se ve los títulos, aneuploidía y euploidía. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, pues déjame te la escribo por aquí y luego la borro. Euploidía. ¿Te acuerdas qué significa la palabra ploide? Ya les conté varias veces. ¿Qué significa la palabra ploidía o ploide? 23 cromosomas. Aquí lo que te está diciendo, justamente, las anomalías numéricas de los cromosomas se clasifican como euploidías. La palabra eu significa
correcto, verdadero, sí es, así es. Es una enfermedad numérica de los cromosomas en la cual, aunque tienes alteración del número, sigue siendo múltiplo de 23. O sea, si tienes de más, tienes un kit de 23 cromosomas extra completito. O 2 kits extra completitos. Sigue siendo el número de cromosomas que tenga la célula múltiplo de 23. ¿Múltiplo de 23? Sí. Eso significa la palabra EU. Sí, correcto. Múltiplo de 23. Lo vas a escuchar en muchos apartados de medicina. La palabra EU indica como que así, correcto. ¿Y qué crees que signifique? An. Como en el español normal. ¿Qué significa an? A. Sin. No. Como típico. Atípico. Agonista. Antagonista. Lo contrario. ¿Ok? Entonces, no. No. Múltiplo de 23. ¿Se entendió el significado de estas dos palabras? Es la esencia de todo esto. Muy bien, ya que entendimos que euploide es múltiplo de 23 y aneuploide es una enfermedad no múltiplo de 23, puedo deshacerme de esta palabra y entender que ambas son anomalías numéricas. Voy a empezar detallando las aneuploidías, que son las anomalías cromosómicas numéricas más frecuentes. ¿Hay anomalías cromosómicas? Las más frecuentes numéricas son las aneuploidías. Pregunta de examen. Anomalía cromosómica numérica más frecuente. Las aneuploidías. Dentro de las aneuploidías, que son las alteraciones numéricas en las que existe un cromosoma de más o un cromosoma de menos para que ese múltiplo de 23, 46 cromosomas del que hemos estado hablando tanto, los 23 pares, los 23 famosos pares, o esos 46 cromosomas, ¿perdió uno o viene con uno de más? Es decir, ¿se fue a 45 porque perdió un cromosoma o se fue a 47 cromosomas? Uno de más. Te das cuenta de que esos valores ya no son múltiplos de 23. Así de inmediato identificas que son unas aneuploidías. Estos luego tienen casos especiales. No es lo mismo perder un cromosoma que tener uno de más. Un cromosoma de más es lo más común. Les encantan en medicina las preguntas. ¿Cuál es el más común? De las anomalías cromosómicas numéricas, las más comunes son las aneuploidías. De las aneuploidías, la más común es uno de más. No uno de menos. Uno de más es más común. Un cromosoma de más. ¿Cómo? Bueno, mira, déjame te explico cómo ocurre. La alteración, me comentan ahí, ¿siempre es uno de más? ¿Siempre es uno de más o siempre es uno de menos? No, no siempre es uno de más o uno de menos. Casi siempre. Sí hay situaciones donde trae dos de más. Pero son cosas súper raras. Ahorita vas a ver por qué uno de más o uno de menos es lo más común. Porque además, si la alteración está muy severa y le faltan 3 cromosomas, se aborta. Le sobran 5 cromosomas, se aborta. Y aunque teóricamente tener 1 de más, 2 de más, 3 de más, 4 de más siguen siendo aneuploidías, o que 1 de menos, 2 de menos, 3 de menos siguen siendo aneuploidías porque ya no es múltiplo de 23, son alteraciones muy severas que no son compatibles con la vida. El producto ni siquiera llega a término, es decir, ni nace, y por lo tanto no son importantes para la medicina. Nos vamos a centrar en los casos que llegan a sobrevivir y por lo tanto podría llegar al caso que tengas un paciente así. Vamos a partir entonces del caso más común. El más común de las cromosomopatías numéricas, aneuploidía, subtipo un cromosoma de más, es decir, una trisomía. Oye, ¿cómo que una trisomía? Déjame te explico. Voy a apoyarme de nuevo en mi imagen que tengo por acá. ¿Recuerdan?
tengo mis 23 pares de cromosomas, los cuales vienen de que un juego de 23 lo puso papá, el que está ahí, y luego el otro lo puso mamá. Ok. Repartidos en 22 cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexual. 23 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Muy bien. ¿Han oído hablar del síndrome de Down? Yo creo que sí, es súper común. ¿Se acuerdan que les conté que en los temas de meiosis que hay una etapa? ¿Cuál era la etapa? En la que los microtúbulos se quedan ahí pegados agarrando a los cromosomas, pero todavía no se estiran. En el diploteno, subfase de la profase 1 de la meiosis 1. Muy bien, en el diploteno pues. Y ahí se queda atorado. Entonces puede ocurrir que con los años, de arriba de 35 años de edad, aumente el riesgo de alteraciones en la división y que se deshaga y se echa a perder este microtúbulo, este uso mitótico que debía jalar el cromosoma para acá y otro para acá. ¿Cuál es la consecuencia? Un cordoncito se llevó doble copia de cromosomas al estar fabricando los gametos en la meiosis. Así. ¿Ok? Mira, así. Se descompuso el tubito que debía de ir aquí. ¡Chin! Lo que hizo que los dos se fueran para acá. ¡Rayos! Esto se llama no disyunción. Te imaginarás que por lo tanto, esto cuando se convierte en un gameto, en una célula sexual, va a ir con un cromosoma faltante. Y este se va a convertir en uno que va a ir con un cromosoma de más. ¿Estás de acuerdo? Imagínate que entonces viene un cromosoma de más en la célula sexual de mamá o en la célula sexual de papá. En vez de 23 cromosomas, ¿cuántos va a traer? 24. Un espermatozoide que traiga 24 cromosomas en vez de 23 va y fecunda un ovocito normal. ¡Pum! ¿Con cuántos cromosomas acaba la fusión de un ovocito normal o un espermatozoide normal con un gameto que traía uno de más? En vez de acabar así con 46 o 23 pares, imagínate que trae de más un cromosoma 21. Rayos, acabó con 47. Con 47. Esta es múltiplo de 23. No. Entonces, por ser no múltiplo de 23, es una aneuploidía. Además, ¿qué tipo de aneuploidía es? ¿De las que tiene uno de más o uno de menos? Uno de más. Y ese uno de más se describe por lo que ocurre en el par de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene? En vez del par tiene 3. Y a eso se le llama trisomía. Ah, ok. Y esta es una trisomía 21. Un cromosoma 21 de más. Esto es lo que provoca el síndrome de Down. El síndrome de Down que todos conocemos es la trisomía 21 provocado por una no disyunción en algún punto de la meiosis, haciendo que un gameto por ahí acabó con un cromosoma de más, que cuando se fusionó con el otro gameto, en el par, en vez de tener 2, tuvo 3. Ahí está. Ok, ya nos entendimos. Entonces, cuando un cromosoma de más se presenta, rompe el múltiplo 23, ya es una aneuploidía, haciendo que cuando se forme el cigoto, haga una trisomía en el par que venga de más. Las trisomías, obviamente la más común que vas a encontrar en los consultorios, en las clínicas, más de lo que hay, es el síndrome de Down, trisomía 21.
Los otros que existen compatibles con la vida, al menos por un tiempo, incluyen al síndrome de Edwards, trisomía 18, y al síndrome de Patou, trisomía 13. Debes de saberte eso, que esas trisomías dan esos síndromes. Y ya los cuadros clínicos súper específicos y cómo se ven y cómo distinguirlos y el tratamiento, yo te lo voy a enseñar en genética en segundo año. Pero este es síndrome de Edwards, trisomía 18. Síndrome de Down, trisomía 21. Síndrome de Patou, trisomía 13. ¿Todo bien? ¿Se entendieron las trisomías? De los respectivos cromosomas, que todas son aneuploidías porque rompen el múltiplo de 23. ¿Y la causa? Un gameto que se trajo uno de más. Ahora, recuerda, eso es lo más común. Solo acuérdate del síndrome de Down y ya. Ahora, también puede ocurrir que... Perdón, acá. Así como aquí en la no disyunción, por acá se va a generar un gameto que va a traer un cromosoma de más, puede ocurrir que te salga una fecundación con el otro gameto, el que se fue con uno de menos. Eventualmente lo que salga de este lado, el gameto, en vez de tener 24, en vez de tener 23, cromosomas, ¿cuánto va a tener? En vez de tener los 23 cromosomas el gameto, la célula sexual solamente va a tener 22. Lo que provocará que cuando vaya con otro gameto normal, van a sumar ¿cuánto? En ese caso, imagínate que no hay ninguno. Nada más va a haber una. ¿Cómo se le llamaría si nada más hubiera un cromosoma en un par? En vez de un par, hay solo uno. A eso se le llama una monosomía. Mono significa uno. Monosomía. Un cromosoma de menos en un gameto hace que haya un cromosoma de menos eventualmente en el par, lo que va a provocar una monosomía. Solo existe una monosomía compatible con la vida en el ser humano. Solo hay un caso que te tienes que aprender. Cuando hay un único cromosoma X en los cromosomas sexuales. Todos los demás cromosomas son tan importantes que, mira, uno de más te hace enfermedad y muy apenas sobrevives en estos. Uno de menos no se puede. El único en el que se puede que haya uno de menos es en el cromosoma sexual. Síndrome de Turner. Y hasta eso tiene consecuencias clínicas. Se le muestran enfermedades. El síndrome de Turner es el paciente que tiene características de tener... no es fértil, es muy chaparrita, con cuello alado. Van a ver el cuadro clínico, se los enseñaré también en genética en segundo año. ¿Ok? Y es porque, pues bueno, le falta otro cromosoma X para ser mujer normal y tener todo su desarrollo sexual correcto, y no tiene cromosoma Y que la convierta en hombre normal. ¿Ok? ¿Estas son las únicas trisomías, te pregunto yo? No, no son las únicas trisomías. Ya que se presentó la situación, te voy a escribir una trisomía más que no estaba por aquí. Una trisomía más. Que hay una trisomía hay una trisomía de cromosomas sexuales. También, la voy a escribir. Es el síndrome de Klinefelter. Déjame confirmo que se escribe así. O tenía doble N. Mientras tú anótala. Klinefelter. Correcto. Klinefelter. Está escrito correctamente. Y es una trisomía. Pero es una trisomía en la que se vino un cromosoma X de más en un hombre.
y acabas con los cromosomas sexuales así. X, X, Y. ¿Ok? Ese es un extra que les aporto. Lo van a estar viendo, ¿sí? Klinefelter, Kli. No Kili. Klinefelter. ¿Todos bien hasta aquí? Entonces, estas son trisomías porque hay un cromosoma de más. Estas son monosomías porque hay un cromosoma de menos. Ya nada más es como entender en qué se clasifican. Tienes que poder saberlo. Las trisomías, porque hubo un gameto con un cromosoma de más. Las monosomías, porque hubo un gameto con un cromosoma de menos. Eventualmente dando, en estos casos, 47 cromosomas en las trisomías y 45 cromosomas al final en las monosomías. ¿Tiene sentido, no? ¿Fui lo suficientemente claro ya? Dime. Por lo tanto, 45 o 47 ¿son múltiplos de 23? No son múltiplos de 23. Por eso se clasifican como aneuploidías. Listo. Hemos terminado con las aneuploidías. Solo te recapitulo. Hay una prevalencia del 3 al 4% de los casos y la principal causa es la no disyunción en la meiosis. Aquí está un ejemplo más extenso. Tenemos 2 veces el cromosoma 21, que se debió de haber repartido uno para allá y uno para acá, pero la no disyunción hizo que se vinieran todos para acá. Luego en la siguiente meiosis hizo que acabara con doble copia. ¡Pum! Aportó un cromosoma 21 de más. Rayos. Ok. Lo que se contiene en este recuadrito ya se los expliqué. Diferenciar euploide es decir, una célula con múltiplo de 23 en sus cromosomas, de aneuploide, que no es múltiplo de 23. Ahora, te pregunto yo, aunque vamos a ahondar ahora en el siguiente grupo de patologías de anomalías numéricas cromosómicas, es decir, las poliploidías y las monoploidías, antes te quiero hacer una pregunta y quiero que me la contestes sí o no. Tus células humanas normales de tu cuerpo sano, 46 cromosomas, 23 pares, ¿se consideran euploides sí o no? Sí. Sí lo son. Esta es una palabra que no sirve exclusivamente para enfermedades. ¿Tus células son múltiplo de 23? Sí. Entonces son euploides. De hecho, euploides, ¿y qué tipo de euploides son? ¿Cuántas copias de 23 tiene? ¿Cuántas copias de 23? Tus células normales tienen 2 copias de 23. Por eso lo normal, ¿cómo se escribe? Diploide. Tus células son normales, son diploides y como son múltiplo de 23, también son euploides. Pero en este tema de anomalías cromosómicas numéricas, vamos a hablar de los múltiplos de 23 que no son el normal. Es decir, en vez de 2, que nada más sea una. ¿Cómo dirías una vez 23? ¿Cómo dirías una vez 23? Haploide es un término que se usa exclusivamente para las células sexuales. No fui específico, discúlpenme. Haploide está bien.
pero en células sexuales. Imagínate que otras células que no debían de ser las sexuales tienen solo un signo de 23. En vez de 2 veces, diploide, una vez 23. Monoploide. Monoploidía. Monoploidía. ¿Se entiende? Oye, si en vez de 2, diploide, tuvieras 3, triploide. ¿Y 4? ¿4 veces 23? Tetraploide. Correcto. Monoploidía, diploidía, triploidía, tetraploidía es el número de veces que tienes 23. Pero para simplificarlo, diploide es lo normal, ya dijimos. Monoploide ni nos importa porque no es compatible con la vida, en el ser humano no existe. Y todo lo que sea 3 veces, 4 veces, 5 veces, como en el álgebra, ¿no? 2, 3, 4, 5, ya se dice poli. Muchas veces 23, más de las debidas. Poliploide. Ya sea el triploide o el tetraploide. ¿Va tomando sentido? Otra vez. Si es múltiplo de 23, es euploide. Si tiene una vez 23, una célula sexual se considera haploide, pero eso es normal. Pero una vez 23 se considera monoploide. 2 veces 23 es diploide. 3, triploide. 4, tetraploide. Pero ya de aquí en adelante, de 3, 4, 5, se consideran poliploidías. Están triploide y tetraploide abarcadas en las poliploidías. Porque son varias. Son varias. 3 o más es multitud. Poliploide. ¿Y esto por qué creen que aparece? Esto no es por no disyunción. No. Esto no es por no disyunción. La monoploidía, ya te dije, no existe en el ser humano. Como quiera, ahorita te las comento. Mira, las monoploidías, que nada más hay un juego de 23 cromosomas. De hecho, ni serían 23 en las plantas, porque es en las plantas. Pero no hay monoploidías en el ser humano. No es el caso, así que simplemente lo voy a tachar. No hay monoploidías en el ser humano, pero ya sabes lo que significa. Así que nos quedamos con las poliploidías. Las poliploidías, múltiples juegos de 23, no son compatibles con la vida y todo se aborta. Solo se han encontrado, o sea, se reportan porque se encuentran en los abortos, en los productos ahí abortados de que, es que tenía 3 juegos. Imagínate que así, 3 en todos. ¿Te imaginas? ¿Por qué habrá ocurrido eso? ¿Es por una no disyunción también? Como lo fue en las aneuploidías. No, está bien difícil eso, o sea, no se separaron y hubo una no disyunción de los 23 cromosomas, no manches, y ya de por sí que eso pase en 2 cromosomas es casi imposible. Es por una polispermia. La alteración numérica en el que el número de cromosomas es múltiplo exacto de 23 es una euploidía. Si tiene más de 2 juegos, es poliploidía. Generalmente es porque hubo una poliespermia. ¿Qué significa esto? Que no solo 1, sino 2 o hasta 3 espermatozoides lograron entrar al ovocito al mismo tiempo, lo que no dio tiempo al ovocito de hacer sus reacciones químicas que evitan que entre un segundo espermatozoide. Conforme avancen los temas, van a ver el tema de fecundación. El tema de fecundación consiste en ver cómo es que hace el ovocito para que lo fecunde un espermatozoide, solo uno y nada más que uno, y no ocurra esto. Pero a veces sale mal. A veces sale mal y entran al mismo tiempo 2 o hasta 3 espermatozoides. Te pregunto, ¿cuántos cromosomas va a aportar el ovocito después de completar su procedimiento y ser ya el gameto final de la mujer? 23. Ya que termina su proceso, aporta 23. Si llega un espermatozoide, como es normal, y lo fecunda, la célula fabricada, ¿cuántos cromosomas va a tener?
46, lo cual es normal. Una célula diploide. Ahora, si entran dos espermatozoides, ¿cuántos cromosomas va a tener al final? 23 cromosomas multiplicado por 3 me da 69 cromosomas. ¿Por qué multiplicado por 3? El del ovocito y el de los dos espermatozoides. Aquí está. 69 cromosomas. Eso se considera una triploidía. Y la causa es una dispermia. Dispermia. Dos espermas. Un ovocito fecundado por dos espermatozoides. Obviamente, porque es más fácil que se metan dos espermatozoides que a que se metan tres, esta triploidía es la forma más común de poliploidía. Tiene sentido, ¿no? Que sea más común que se metieron dos en vez de que se metan tres. Entonces, muy bien, triploidía. Principal causa de dispermia y es el tipo más frecuente de poliploidía. Ahora, si se meten 3 espermatozoides, 23 por 4, 92 cromosomas. Eso es una tetraploidía. Solo tienes que ver cuántas veces 23. Tetraploidía, ahí está. Claro, esto es súper rarísimo, ya es bien raro, bien raro. Y de ahí para arriba no hay casos reportados. ¿Ok? Por eso no hay que aprenderse todos los múltiplos del 23, nada más esos. ¿Dudas hasta aquí? No te me confundas. El tipo más frecuente de poliploidía es la triploidía. El tipo más común de aneuploidía es la trisomía. 3 veces un solo cromosoma. No lo digo, no te confundas porque crea que no me entendiste lo que significan estas diferencias. Lo digo que como los dos empiezan en tri, a lo mejor no leíste bien las opciones, no leíste completo y ¡pum! Lo pusiste. No, espérate. Calmado. Lee tus opciones completitas para que veas si dice trisomía, que es el más común de estas, o si dice triploidía, que es el más común de estas. ¿Ok? Leer bien es importante, no se aceleren. Y comentemos rápido ahora las anomalías estructurales, súper rápido, porque ya las veremos a fondo en genética. Y hagamos una recapitulación con las enfermedades más comunes. Ya terminé con las alteraciones cromosómicas numéricas. Las que no son múltiplos de 23, aneuploidías. Las que sí son múltiplos de 23, euploidías. Ahora, también existen las alteraciones cromosómicas estructurales, en las que la cantidad o número de cromosomas está correcta, pero la forma está alterada. La principal causa es la rotura cromosómica. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Imagínate que había un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. ¿Te acuerdas que se hizo el entrecruzamiento y recombinación y cosas así? Bueno, dentro de ese proceso, por supuesto, hubo que cortar al cromosoma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Para que, por ejemplo, se intercambien el pedazo. Pero hay veces que no se termina de pegar y queda un pedazo así recortado. Y pueden ocurrirle muchas cosas. Muchas cosas le pueden ocurrir a este pedazo que se desprendió. Se puede pegar al otro. Eso se llama una translocación, como lo marca aquí la primera palabra. Puede desaparecer. Lo que se llama una delesión. Si es una delesión grandota, es una macrodelesión. Si es una delesión chiquitita, es una microdelesión. Uy, qué difícil. Puede ser que se fotocopie.
que se fotocopie y traiga duplicado el material genético en ese cromosoma. Eso se llama una duplicación, como quieres una sobrecarga genética. Puede ser que, recuerda que tienen que tener un acomodo preciso, puede ser que se voltee. Eso es una inversión. Se puede volver un anillo, se puede fusionar dos cromosomas completos, se puede un montón de cosas. Pero el punto es que son alteraciones en la forma, fragmentos, etc. Que hace un desbalance de esos pares. Y esos pares ya no están tan parejos. Y eso hace una alteración genética. ¿Quedó claro el concepto de las anomalías estructurales? Ahí te va un ejemplo. Una deleción parcial, es decir, de un pedacito, del brazo corto del cromosoma 5 da una enfermedad llamada cri du chat o maullido de gato, el cual te mostraré y ahondaré más en genética, pero es un tipo de enfermedad. También hay microdeleciones, por ejemplo, en el cromosoma, te lo voy a traducir. Próximamente aprenderás a leer estas cosas. Una microdeleción en el cromosoma 22. Q significa en el brazo grande del cromosoma 22. Subparte o porción 11. 22q11. Eso da una enfermedad llamada síndrome de DiGeorge. Un síndrome de DiGeorge es una enfermedad que vas a ver en embriología en la cual el paciente tiene complicaciones serias. ¿Ok? Microdeleción del 22q11. Por ejemplo, para que sepas acá, para decir brazo corto, en vez de Q se usa una letra P. P de petit. Petit, pequeño. Y Q de qué grande está este cromosoma. Entonces son los brazos, corto y largo. Listo. Ahondé hasta además en las anomalías estructurales, para que sepas qué onda y de qué se va a tratar. Las preguntas en embriología se van a enfocar en esto, en la comprensión de las anomalías numéricas. Y por eso las vamos a recapitular. Están las anomalías cromosómicas estructurales, que acabo de explicar. Y luego están las anomalías cromosómicas numéricas. Las anomalías cromosómicas numéricas son las aneuploidías y las euploidías. Las aneuploidías son desiguales a un múltiplo de 23. No son múltiplo de 23. No son múltiplo de 23. Las euploidías sí son múltiplo de 23. Aquí está. Las aneuploidías no son múltiplo de 23, como la trisomía y la monosomía. Ejemplos de aneuploidía. Trisomía 21, síndrome de Down, o la monosomía del X, o síndrome de Turner. ¿Ok? Mientras que las euploidías, que sí son múltiplos de 23, pueden ser poliploidías cuando tienen más del diploide. O sea, 3 o 4 juegos de cromosomas 23. 3 juegos, triploidía. 4 juegos, tetraploidía. Y la monoploidía es cuando solo hay un juego de 23. O sea, 23 cromosomas en la célula. Esto no existe en humanos, es solo en plantas. El ejemplo más importante de las euploidías es la triploidía. Y con esto hemos terminado el tema. Aquí están las referencias del libro, todos los libros de los que se extrajo esta clase. Entre ellos verán que se encuentra el Moore, está también por aquí el Carson y por aquí tenemos al Arteaga, ya incluido dentro de las bibliografías actualizadas. También obviamente tenemos algunos artículos
Y tenemos por ahí también influencia del Langman. Todos estos libros están siendo utilizados para crear el curso más completo posible. Y hemos terminado con Introducción y anomalías cromosómicas.